En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción. La única Virgen Madre fue María. Y entre los incontables privilegios de su elección está este singularísimo de su maternidad. La Virgen concebirá, dice el profeta Isaías, es decir, no una virgen cualquiera, sino una virgen determinada, María. Y María cuenta sobre esos privilegios de gracia por ella recibidos. Venid y oíd, y os contaré cuán grandes cosas ha obrado el Señor en mi alma, dice el introito de la vigilia de la misa de ayer, de la vigilia de la Inmaculada Concepción. Porque así como es bueno guardar el secreto del Rey, así es cosa honorífica revelar y pregonar las obras de Dios, según dice el arcángel San Rafael a Tobías. Es bueno pregonar las obras de Dios. Y por eso María nos cuenta las cosas que ha obrado el Señor en su alma. Las obras de Dios han de propalarse, porque su gloria consiste en la manifestación de su misericordia y su verdad. Así vemos que al poseso de Gerasa, Jesús lo despidió diciéndole: vuelve de nuevo a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y él se fue proclamando por toda la ciudad todas las cosas que le había hecho Jesús. Cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Las obras de Dios deben ser proclamadas. Los más hermosos textos de la Sagrada Escritura son aplicados por la liturgia a la Santísima Siempre Virgen María. Yo soy madre del amor hermoso y del temor y de la sabiduría y de la santa esperanza. Venid a mí todos los que me deseáis y saciaos de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel. Esta está tomada de la lección de la vigilia. Estos son unos versículos del libro del Sirácida o Eclesiástico. Estos versículos del libro del Sirácida faltan totalmente en el texto hebreo. Y los conocemos gracias a la traducción que se hiciera del original antes de ser manipulado, traducción al griego de los 70, como dije, basada en el original. Y si bien se refieren estos versículos a la sabiduría increada, la liturgia católica los acomoda a la Santísima Siempre Virgen María, y de ahí el rechazo por parte de los hebreos. Siendo madre de la sabiduría encarnada, María es el trono de la sabiduría, como decimos en las letanías, y en el libro de los Proverbios leemos: cuando estableció los cielos, allí estaba yo. El sentido espiritual de las aplicaciones que hemos visto, de los textos que se refieren a la sabiduría, pero que son aplicados por la liturgia a la Santísima Siempre Virgen María, nos recuerda que María es quien aprovechó más plenamente las enseñanzas de esa sabiduría divina que había de encarnarse en ella. Por eso la llamamos la Virgen Sapientísima. Y ella, lejos de atribuirse a sí misma el ser la sabiduría, nos dice lo contrario, que ella es la esclava del Señor, que Él es su Salvador y puso los ojos en la nada de su sierva, y que si todas las generaciones la llamarán dichosa, es porque en ella hizo grandes cosas el único que posee en propiedad el poder, la santidad y la misericordia, y que elige a los humildes para exaltarlos y a los hambrientos para saciarlos.
La fiesta de la santidad de la Madre de Dios celebra el dichoso instante en que comenzó la existencia de la Santísima Siempre Virgen y al mismo tiempo el sublime privilegio por el que solo entre todos los nacidos María fue, por los méritos de Cristo, preservada de toda mancha de pecado original. Así, de nuevo yendo al libro del Sirácida, leemos que en mí está toda la gracia. En mí está toda la gracia, dice este versículo del Sirácida, la gracia del camino y de la verdad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. La gracia del camino, dice el texto, porque la gracia es la gracia de conocer la verdad y de atinar con el camino que lleva a ella, que lleva a Jesucristo. La Santísima Siempre Virgen María no solo no pecó jamás, de hecho, sino que fue confirmada en gracia desde el primer instante de su Inmaculada Concepción y era, por consiguiente, impecable. Impecable. Esto es una doctrina completamente cierta en teología. La Iglesia sostiene esta verdad como un dogma, doctrina completamente cierta en teología, no se puede dudar de que ella es impecable. Ahora bien, pueden distinguirse tres clases de impecabilidad: la metafísica, la física y la moral, según que el pecado sea metafísica, física o moralmente imposible con la impecabilidad. La metafísica o absoluta, la impecabilidad metafísica o absoluta, es propia y exclusiva de Dios. Repugna metafísicamente, en efecto, que Dios pueda pecar. A nadie se le ocurre que Dios pueda pecar, ya que es Él la santidad infinita y principio supremo de toda santidad. Y esta misma impecabilidad, la metafísica o la absoluta, corresponde también a Cristo hombre en virtud de la unión hipostática, ya que las acciones de la humanidad santísima se atribuyen a la persona del Verbo, y por lo mismo, si la naturaleza humana de Cristo pecase, haría pecador al Verbo, haría pecador a Dios, lo que es metafísicamente imposible. Luego, la segunda clase de impecabilidad es la física, que es también llamada intrínseca, y es la que corresponde a los ángeles y a los bienaventurados que gozan ya de la visión beatífica. La divina inteligencia llena de tal manera el entendimiento de los ángeles y de los bienaventurados, y la divina bondad atrae de tal modo su corazón que no queda al primero ningún resquicio por donde pueda infiltrarse un error, ni al segundo la posibilidad del menor apetito desordenado. No puede haber error, no puede haber apetito desordenado en los bienaventurados ni en los ángeles. Ahora bien, todo pecado supone necesariamente un error en el entendimiento, cuando se considera como bien un bien real, lo que solo es un bien aparente. Y un apetito desordenado en la voluntad cuando se prefiere un bien efímero y creado al bien infinito e increado que es Dios. Luego, los ángeles y bienaventurados son física e intrínsecamente impecables, porque no cabe la posibilidad de que en sus intelectos y en su voluntad haya una mínima indicio de error ni de apetito desordenado. Y por último, la tercera clase es la impecabilidad moral, llamada también extrínseca. Coincide con la llamada confirmación en gracia, en virtud de la cual Dios, por un privilegio especial,
asiste y sostiene a una determinada alma en el estado de gracia, impidiéndole caer de hecho en el pecado, pero conservando el alma radicalmente la posibilidad del pecado si Dios suspendiera su acción impeditiva. Y esta última clase es la que tuvo la Santísima Virgen María durante los años de su vida terrestre. La impecabilidad moral, también llamada extrínseca, sostenida por la acción de Dios, por la gracia de Dios, que le impide le impide la posibilidad de pecado, de cometer pecado. En virtud de un privilegio especial exigido moralmente por su inmaculada concepción y sobre todo por su futura maternidad divina, Dios confirmó en gracia a la Santísima Virgen María desde el instante mismo de su purísima concepción. En virtud de todos los privilegios que ella iba a tener en el futuro, Dios planeó desde toda la eternidad esta concepción inmaculada de la siempre Virgen María. Esta confirmación en gracia no la hacía intrínsecamente impecable, como a los bienaventurados, puesto que se requiere para ello, como hemos ya dicho, la visión beatífica, pero sí extrínsecamente, o sea, en virtud de esa asistencia especial de Dios que no le faltó un solo instante en su vida. Y tal es la sentencia común y completamente cierta en teología. De esto no se puede dudar, no se puede ir en contra. Luego, la Santísima Siempre Virgen María, en el primer instante de su concepción inmaculada, fue enriquecida con una plenitud inmensa de gracia, superior a la de todos los ángeles y bienaventurados juntos. Esto también es doctrina completamente cierta de la Iglesia. Los designios eternos de Dios se cumplen. El alma inmaculada y llena de gracia de María se une a su cuerpo santísimo para convertirse en la morada de Dios entre los hombres. Es pues la siempre Virgen el modelo perfecto de los hijos de Dios. En medio de la maldición general por el pecado original, María, la mujer que aplastó la cabeza de la antigua serpiente infernal, es nuestro consuelo, porque por su intercesión, nuestra lucha contra el pecado nos borra la imagen de Eva y nos asemeja cada vez más a ella, e inicia la imagen de ella en nosotros. Por eso, en el texto de Nona, cuando rezamos el breviario, leemos esta cita que es del Cantar de los Cantares: corramos a ella tras la fragancia de sus perfumes. Y así, saturada el alma de armonía interior por estar cerca a María, ésta estará dispuesta a ofrecer a Dios, por medio de María, toda su existencia para encontrarla en el día de la venida del Señor, transformada en vida eterna y gloriosa. Es la Santísima Virgen María la que nos va a ayudar a llegar a ese día de la venida del Señor. Adquirimos por María nuevas fuerzas para aplastar en nosotros a la antigua serpiente infernal, es decir, lo que dice San Pablo, para matar al hombre viejo y para tender al ideal de la pureza sin mácula, como lo es la siempre Virgen María. Por eso la Santísima Virgen dijo: mi alma glorifica al Señor, porque obró en mí grandes cosas. María suple la pobreza de la morada que le ofrecemos nosotros a Dios. En ella y por ella nos mira el Señor complacido. Por eso debemos rezar siempre el rosario, para estar cerca de ella y para que Dios nos mire complacidos. Y la herida mortal del pecado, que somos nosotros, juntos a la Inmaculada Concepción. Lo que María fue desde el primer instante de su existencia, debemos ser nosotros con su socorro en el futuro, es decir,
inmaculados. Y esta gracia se lo pedimos muy especialmente hoy a ella. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.